o una carpeta para el repaso. Y vamos a empezar por algo de condiciones. Vamos a pedirle al usuario que escriba como su fecha de nacimiento o una fecha de nacimiento para decirle qué signos zodiacales. Si recuerdan, los signos zodiacales son 12 y tienen como una fecha de corte, por así decirlo, que es casi como la mitad del mes. No conozco muy bien las fechas ni qué signos zodiacales son, pero ahorita buscamos en Wikipedia o en Google cuáles son las fechas o los rangos. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a los rangos, o de acuerdo al mes, y de acuerdo a un día del mes, le corresponde un signo zodiacal. Entonces, pónganle al archivo zodiaco.c. Y busquen en Google, la Wikipedia, el zodiaco. Hay varios, no me acuerdo cuál es el que, donde viene Aries, Capricornio, todos esos, ¿no? Signos zodiacales. Bueno, ahí está, el primer resultado al menos, ahí en Google me da eso, ¿no? El 21 de marzo al 19 de abril es Aries, ¿no? Tauro del 20 de abril al 20 de mayo. Entonces lo que vamos a hacer es como estandarizarlos. De hecho hay como un estándar, porque aquí se muestran varias fechas, ¿no? Entonces lo podemos cortar al 20 de cada mes. Es decir, si tú cumples años del 1 al 19, eres un signo zodiacal. Después del 19, ya eres otro signo. No vamos a validar las fechas. Es decir, por ejemplo, en febrero, que en este año fue un año bisiesto, este, que tuvo 29 días, no vamos a validar esa parte. Vamos a suponer que el usuario es bastante inteligente y le va a poner una fecha no válida. Entonces no vamos a validar o meternos en esa parte de validar exactamente las fechas. Los meses los vamos a tomar del 1 al 2. Entonces el usuario va a meter un rango de ese valor para el mes. Para el día del 1 al 31. Es decir, vamos a suponer que todos los meses tienen 31 días. ¿Ok? Entonces, vámonos construyendo nuestro código. Acuérdense, siempre hacemos como nuestra plantilla, ¿no? Que incluimos el stdio, hacemos el main y le ponemos el return 0, ¿no? Y podemos probar antes un printf para un hola y lo compilamos para ver si todavía se acuerdan de cómo compilar, ¿no? gcc, nuestro nombre del archivo, zodiaco.c y nuestra salida, zodiaco.exe. Esa es la opción como manual. Si recuerdan, lo pueden correr también. Nada más para probar que no se haya desinstalado o pasado algo en la computadora que nos impida compilar, ¿no? La otra opción es correrlo en el compilador en línea, si no funciona la computadora, el compilador. Y como es una fecha de un día y un mes, pues necesitamos dos variables. Voy a quitar este printf para definir nuestro día y el mes del cumpleaños o de fecha de nacimiento, ¿no?
Entonces hay que pedirle al usuario. Entonces recuerdan, colocamos un printf para que el usuario escriba el día y lo leemos. ¿Con qué leemos? ¿Se acuerdan? La función scanf, ¿no? Que vamos a leer con %i, un entero, y donde lo vamos a guardar con un ampersand o con un ant, le mandamos la variable a esa función, ¿no? Entonces, así como pedimos el día, pues también pedimos el mes y leemos lo que el usuario escribe para ese mes. Y ya después de pedirle los datos, pues ya viene como la parte de procesar esa entrada y darle una salida. ¿Cuál va a ser la salida? Pues decirle qué signo zodiacal es, de acuerdo al día y al mes. Y vamos a comenzar pues de manera ordenada, es decir, validando el mes. Entonces, si el mes es igual a 1, quiere decir que es el mes de enero. Para el mes de enero, que es el mes 1, vamos a validar un rango. Si es del 1 al 19, es un signo zodiacal. Si es mayor que el 19, ya es otro signo. ¿Okay? Entonces, si el día es mayor o igual que 1, los días comienzan en 1, y el día es menor o igual que el 19, entonces tienes un valor de un signo. Yo como soy del 15 de enero, yo me sé mi signo zodiacal. ¿Okay? Si ven ese doble ampersand, es un operador lógico que los dos se tienen que cumplir para que salga la nueva. Es decir, es un AND. El AND, cuando comparamos con dos preposiciones y lo vemos de manera lógica, es verdadero cuando las dos operaciones lógicas y comparaciones lógicas son verdaderas. Es decir, puede ser cualquier día que esté entre el 1 y el 10, el 11, cualquiera así. Entonces, si se cumplen, vamos a mostrar Capricornio con un puts. Acuérdense que el puts lo que hace es imprimir el mensaje y da un salto de línea. ¿Okay? Y viene un else if para validar otro rango. Si el día es mayor o igual que el 20 y el día es menor o igual que el 31, entonces ya es otro signo zodiacal, ya es como la segunda parte del mes, ¿no? Entonces un put S para que imprima, creo que sigue Acuario. Si no es ninguno de los dos, quiere decir que el usuario o puso un día no válido menor a 1 o un día que no existe que sería el día 32. Entonces con un else ponemos no existe el día.
Entonces ahí tenemos la primera comparación para el primer mes de enero. Sigue el mes de febrero. Es decir, ya tenemos ese if y como tenemos otro if, va a ser el mes 2, que es para el mes de febrero. Entonces, siguiendo esa misma dinámica, impriman el mes de febrero posible. Los primeros días todavía abarca la cual, es decir, del día 1 al día 19 todavía es acuario. Después del 20 al 31 es posible crisis. Entonces, cópiense esta misma estructura para que validen estos datos, nada más cambien que si no es validarlo con lo que les necesito. Vamos bueno, a mí no me parece que para el programa. Pero lo puedes hacer en la línea, ¿no? Así. Es que a lo mejor no está instalada la función. Búscala a ver si se soluciona. Hay que voy a revisar su compañero. No me cago en el texto. Ahorita les continuamos. Ustedes pueden seguirme. Sigan hasta que se cumplan los 12 meses. Entonces, como les dije, podemos copiarnos esta parte, pegarla en el mes 2 y Acuario todavía abarca los primeros días. Copio esto de Acuario y después del la segunda parte del mes de febrero entra Piscis. Okay.
con eso. ¿Ok? Todos podemos seguir validando, podemos ahora copiarnos con todo. Va más bien aquí va un else if. Y ese else if copiarlo para el siguiente mes. El mes de marzo es el mes 3. Y de igual manera continúa Pisces en los primeros días. Y creo que arranca Aries. Voy a aventar el mes de abril, siguiendo la misma estructura. El mes 4. Pisces todavía abarca los primeros días, que sería todavía en estas fechas ahorita que estamos. No es cierto, ir Aries. Y creo que sigue Tauro. El mes 5, que es mayo, continúa Tauro. Y creo que arranca Géminis. El mes 6 es junio, continúa Géminis y comienza Cáncer, ¿no? Mes 7, julio, sigue Cáncer, creo que sigue Leo. Mes 8, que es agosto, continúa Leo y arranca Virgo. Mes 9, septiembre, continúa Virgo y arranca Libra. Mes 10, que es octubre, continúa Libra, comienza Escorpio. Mes 11, noviembre, continúa Escorpio y arranca Sagitario. Último mes, mes 12, diciembre, continúa los primeros días Sagitario y comienza Capricornio. Si no entró en ningún mes, podemos poner un else que imprima el mes es incorrecto. ¿Sí?
Lo voy a compilar y lo voy a probar. Voy a poner cualquier día y un mes no válido, por así decirlo, el de mes 15 que no existe. Ya me debería decir el mes es incorrecto, ¿no? Voy a hacer la otra prueba de poner un mes válido, pero un día inválido, por ejemplo, un día 40 que no existe, el mes que sí exista para que entre a un else if, por ejemplo, el 4, ya me dice no existe el día, ¿no? Ahora sí voy a poner el 15 de enero, que es mi fecha de cumpleaños, Capricornio, ¿no? Voy a hacer otra prueba el día de hoy, que es 13, 13 de abril, que es el mes 4, debería de ser Aries todavía. Voy a validar el mismo mes, espero que sea, no sé, el 22, para ver si entra el otro, es el SIF, que ya sería Tauro, para el mismo mes, que es el mes 4. Ya está Tauro, ¿no? Dudas, preguntas ahorita con esta parte. ¿Algún error que tengan? Porque este lo vamos a transformar para utilizarlo con un switch. Para que se acuerdan de cómo funciona el switch también. Vamos a convertir este código para que utilice switch. Va a tener el mismo comportamiento.
Entonces, creemos Zodiaco 2, el archivo zodiaco2.c, y seleccionemos todo con control A en este caso, selecciona todo y copiamos, control C, ¿no? Para pegarlo en el otro archivo. Las entradas son la misma, nada más que en vez de utilizar if para validar los meses, vamos a utilizar el switch. Y el switch tiene de entrada la variable que vamos a evaluar. ¿Okay? Y se recuerdan, cada variable que vamos a evaluar o cada valor lleva su caso. Entonces, en vez de que tenga if por cada mes, va a ser case, dos puntos, nuestras condiciones, y acuérdense, al final de cada case va el break. Y vamos a ir modificando cada condición de cada mes para que entre en el case.
El else que tiene cuando el mes es incorrecto, pues va a ser el default. Que es cuando no entra ningún caso, ahí es donde van. Voy a compilar ese Zodiaco 2. Voy a validar igual con un mes no válido, o sea, mes 78, mes incorrecto, es decir, entró al default. Un día incorrecto, día 56, pero un mes válido que sea 4, que es abril, no existe el día. Voy a poner el día de hoy, que es 13 del mes 4. Veamos que es Aries el resultado. Voy a probar otro día, no sé, el 2 de diciembre, el mes 12, nos da Sagitario. Dudas, preguntas con el switch. Si recuerdan, el switch nada más nos sirve para validar casos. Ya sean estos casos que son valores numéricos o son enteros, o pueden ser caracteres. Si quisiéramos que fueran caracteres, que esos números en vez de ser valores numéricos, debemos de poner las comillas simples o los apóstrofes. Eso quiere decir que ese 1 es un carácter. ¿Ok? Y ya vimos que con los if o el if podemos validar un rango de valores. Dudas, preguntas, sino para hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio vamos a capturar un conjunto de calificaciones para calcular el promedio. Entonces le vamos a poner al archivo promedio.c. Creamos nuestra plantilla para empezar a programar en C.
y vamos a guardar o almacenar las calificaciones que le vamos a pedir al usuario. El usuario va a decidir cuántas calificaciones va a querer guardar para calcular el promedio de esas n calificaciones. Si recuerdan, vimos arreglos, que es como si fuera una fila en Excel donde podemos guardar diferentes valores del mismo tipo. Entonces vamos a crear un arreglo que se llame calificaciones, y para que un arreglo es con los corchetes. Y como no sabemos, o vamos más bien a darle un rango de o un tamaño fijo, es decir, calificaciones, me falta la E, es decir que nuestro arreglo o nuestra fila, calificación, lo pongo en plural porque van a ser muchas calificaciones. El máximo que podemos almacenar son 10 calificaciones. Entonces el usuario puede meter, ¿sabes qué? Quiero meter 3 calificaciones, pues caben 3 calificaciones en ese arreglo de 10 posiciones. Entonces, con ese valor n que le vamos a pedir al usuario, vamos a utilizar un ciclo para repetirlo n cantidad de veces, y por cada vez que el usuario escribe una calificación, lo vamos a ir guardando en una posición de la regla. Si recuerdan, los arreglos comienzan desde la posición 0. Entonces, guardamos la primera posición en la posición 0, después con un contador, en la posición 1, en la posición 2, y así hasta que se cumpla la n. La n es mi cantidad de calificaciones que voy a guardar. Entonces necesitamos esa n, que es la cantidad de calificaciones, que no debe de sobrepasar el 10, porque es, en este caso, mi máximo valor. Después ustedes, ya que vean o pasen a la siguiente materia, que es programación o inclusive hasta estructuras de datos, ustedes van a poder crear arreglos dinámicos. Aquí es un arreglo de tamaño fijo. Es decir, que cuando se corre el programa, no podemos excedernos del tamaño 10, a menos que lo cerremos y lo modifiquemos en el código. Es decir, saben que con 10 no me alcanza, con 100 me va a alcanzar. Entonces tengo que modificar el código. Ustedes ya después, en la estructura de datos o en programación, van a poder crecer ese arreglo sin saber el programa. Entonces, imaginemos que si llega a descalificaciones, y ustedes quieren ingresar una calificación más, ese arreglo, mientras está corriendo el programa, va a crecer hasta que se termine la memoria, si es que tiene millones de valores. ¿Sí? Entonces, por ahora les vamos a dejar los arreglos de tamaño fijo, que también se le conoce como estáticos. Entonces, el máximo que podemos almacenar son 10. Entonces, hay que pedir al usuario cuántas calificaciones va a capturar. Y le podemos, ¿cuántas calificaciones vas a capturar? Y leemos scanf %i y lo guardamos en n, que es nuestro valor para calificación, ¿no? Si esa n es mayor a 10, le vamos a mostrar un mensaje que sabes que no te puedo almacenar más de 10 porque mi arreglo no tiene esa capacidad. Entonces, un put s, la capacidad del arreglo es de 10. Y lo que podemos hacer es salir del programa. Creo que existe la función exit y ya le mandamos un 1. Ya no continúa el programa. Si n no es mayor que 10, pues quiere decir que está entre 0 y la posición 10. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo con un for. Recuerden, el for son 3 parámetros. Mi contador, que es mi valor inicial, mi comparación para seguir iterando o seguir metiéndome al for, y mi incremento. ¿Cómo voy incrementando ese contador?
Comúnmente, si recuerdan, el contador lo declaramos como I, como el índice o el index de cada posición, que va a comenzar en 0, porque los arreglos comienzan en la posición 0. ¿Hasta cuándo voy a iterar? Hasta el valor n, que es la cantidad de calificaciones que el usuario quiere agregar. Si el usuario escribió 5, pues voy a iterar 5 veces. ¿Ok? Porque si ven, I comienza en 0 y va a llegar hasta que se encuentre el 4. Entonces, del 0 al 4 tengo 5 posiciones. ¿Va? El tercer parámetro es el incremento. Córrense el I++, lo que hace es sumarle un 1 al contador. Entonces, cada vez que entre el for, le vamos a pedir una calificación para el índice que nos indica ahí. Entonces, ingresa la calificación le voy a quitar el acento porque no los imprime aquí en Windows. Ingresa la calificación %i. El %i es para que nos imprima el índice en el que se va a guardar. Si es la primera iteración, entonces va el índice que es i, pues ingresa la calificación C para la posición. Eso me refiero. ¿Okay? Y vamos a leer esa calificación con scanf. Vamos a leer y que lo guarde en la posición del índice. Se termina el ciclo, regresa al inicio, se incrementa, el inicio ya vale 1 y ya, ingresa la calificación 1. ¿Okay? Y va a guardar la calificación en el índice o la posición 1. Y así se va a ir hasta que llega a la posición 4. Se ingresa la calificación en la posición 4, llega la calificación 5, incrementa, 5 es menor al 5, que es justamente lo que hicimos, y ya no, se sale del for y ya termina. Lo que vamos a hacer antes de calcular el promedio es con otro for imprimir cada calificación para validar si se están guardando correctamente. ¿Okay? Entonces nos podemos copiar este mismo for, duplicarlo y solamente imprimir lo que hay en cada posición. Entonces en vez de ingresa, podemos ponerle calificación en el índice. Voy a poner calificación en el índice 0, 1, 2, 3, que sea, ¿no? Pues vamos a imprimir la calificación, vamos en el índice y la calificación. Entonces van a ser dos enteros. Un entero para el índice, la calificación en el índice es la calificación que está en la posición. Y le voy a poner un salto de línea aquí. Lo hago más pequeño para que alcance a salir. No tanto. Guárdense el printf con estos %i. En este orden, este %i es para el índice, y este %i es para la calificación que establece el índice. El índice es el i. Pruébenlo, compílenlo, córranlo, agreguen unas 3 calificaciones y vean si les imprime esas 3 calificaciones que se guardó en cada posición. Ya que verifiquemos que se están guardando, ahora sí podemos calcular el promedio de esas calificaciones. Se recuerda, el promedio es sumar cada una de las calificaciones y dividirlo sobre esa n cantidad de calificaciones. Entonces lo voy a compilar y lo voy a correr. SC, promedio,
promedio.exe. Dice que exit está en stdlib. Entonces vamos a incluir este punto h. El promedio.exe me dice cuántas calificaciones vas a capturar. Voy a poner quiero 50 y va a terminar porque la capacidad de la regla es de 10. Lo voy a correr otra vez y quiero 3 calificaciones. Entonces, si está dentro del rango, me pregunta, ingresa la calificación 0, que es para el índice 0. No sé, un 40. Ya vi qué pasó aquí. Se salió, creo que nos faltó el ampersand. Del scanf. J. Compilo de nuevo. Ejecuto. ¿Y cuántas calificaciones vas a capturar? 3. Calificación 1, un 80. Después un 60. Y la tercera calificación sería un 100. Y ahí está el resultado. La calificación en el índice 0 es 80, 60 y 100. Más aquí no va en 2 puntos. Sería algo así. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Para irnos a calcular el promedio. Entonces aquí el for, el contador i, es un contador que va creciendo en uno, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora es ir sacando cada calificación e irla acumulando. Necesitamos un acumulador que vaya sumando la calificación en cada posición. Entonces, creemos esa variable que se llame suma, que es la suma de las calificaciones. Y creemos un flotante para el promedio, porque el promedio nos puede dar punto decimal. ¿Okay? Entonces suma va a ser nuestro, voy a poner en comentarios, acumulador de calificaciones. Entonces la diferencia entre un acumulador y un contador es que el contador, lo más común es que siempre va incrementando de manera constante, es decir, de 1 en 1, de 2 en 2. El acumulador es para ir sumando o acumulando valores, que no necesariamente deben de ser una constante. ¿Okay? Entonces tenemos el for que captura. Lo voy a poner aquí en comentarios, ¿no? Para capturar. Capturar. Tenemos el otro for para no eliminarlo, que es mostrar calificaciones. Este es capturar calificaciones. Vamos a hacer otro for para sumar las calificaciones.
que lleva la misma estructura. El contador I es menor a esa n cantidad de calificaciones y más. ¿Qué va a ir dentro de ese for? Pues vamos a ir acumulando las calificaciones, donde nuestra variable suma. Entonces va a ser igual a la suma que ya lleva más la calificación que está en el índice I. Al inicio, en el primer ciclo, pues la calificación va a ser la que está en la posición 0, más lo que tiene suma. ¿Cuánto tiene suma al inicio? No le puse nada, lo tengo que inicializar en algún valor. Entonces suma, donde lo declaramos, lo vamos a inicializar en 0. ¿Okay? Si no lo inicializamos muchas veces, le pone un valor aleatorio, que comúnmente se le conoce como un valor basura. Entonces, si va a acumular, hay que como aterrizarlo a un valor de arranque, en este caso es el valor 0. Entonces, si nos regresamos al for, ahí está el que suma las calificaciones, ¿no? Entonces, en la primera corrida, suman vale 0 más la calificación que hay que sea, imaginemos que sea 100. Entonces ya suma, ya tiene un valor 100. Entra de nuevo, suma tiene 100 más la siguiente calificación que es 60, ya tiene 160, entonces vaya acumulando conforme al valor. ¿Okay? Fuera del for, podemos ya calcular el promedio. Entonces el promedio es igual a la suma de las calificaciones por la cantidad o por las n calificaciones que se capturaron. Y ya podemos imprimir. Con printf, el promedio es por ciento %f, porque el resultado puede ser un decimal o contener decimales, la variable promedio. Pruébenlo. Voy a compilar y ejecutar para ver si no hay algún error ahí. Promedio.exe. Compiló sin errores. Promedio.exe. Voy a capturar 4 calificaciones. Una que es un 80, otro un 90, un 100 y un 70. Me sé que el promedio es 85. ¿Okay?
dudas, preguntas con el for. ¿Cómo? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer funciones. Una función que captura las calificaciones, una función que muestra las calificaciones y otra función que calcule el promedio del arreglo de calificaciones. Para que recuerden cómo creamos funciones y cómo creamos un archivo donde van a estar un conjunto de funciones. Si recuerdan, hicimos un punto H donde creamos varias funciones para calcular la suma, resta, y ustedes de tarea hicieron para calcular las áreas del triángulo, cuadrado y rectángulo. Eso fue antes de salir de vacaciones. Entonces hay varias maneras de crear funciones, las podemos crear ahí mismo en el punto C, declararlas e implementarlas antes del main. Por ejemplo, vamos a crear la función capturar. Y el capturar va a recibir dónde se van a guardar, que es un entero de calificaciones, un entero, un arreglo de calificaciones. Y obviamente debemos enviarle la n para que esa función sepa cuántas veces va a tener que pedir calificaciones con un for. Y ya lo tenemos en el código. Entonces, ese capturar va a ser lo que tenemos aquí, que es esto de esta parte. Lo podemos seleccionar y lo podemos copiar o cortar. Con control X copiamos y pegamos. Entonces, el capturar va a ser esta función. Si observan, recibe dos parámetros. Cuando hicimos las funciones, no le enviamos ningún parámetro. Entonces le enviamos el arreglo donde están las calificaciones y la cantidad de calificaciones que tiene ese arreglo. Entonces ya el for va a iterar hasta esa n y va a ir guardando las calificaciones que estamos enviando. ¿Cómo llamamos esta función? Donde quitamos el código, vamos a invocar la función capturar. Entonces, capturar, y aquí mismo me muestra el Visual Studio los parámetros que recibe. Recibe un arreglo de calificaciones y recibe la cantidad. El arreglo pues está definido aquí. Que lo vamos a enviar a la función que está acá arriba que quedamos, y la n, que es la que capturamos, es la que nos enviamos. Pues dentro de los paréntesis le vamos a enviar calificaciones y le vamos a enviar la n. Y el mostrar calificaciones va a ser otra función. Si observan el código del mostrar, que necesita, también necesita que le enviemos un arreglo de calificaciones para que las muestre y la cantidad de calificaciones que hay. Entonces seleccionamos ese código, ese for, de mostrar, lo cortamos y lo convertimos en una función parametrizada, que es decir, que recibe parámetros. Entonces void capturar y lleva la misma estructura. El arreglo de calificaciones y la cantidad de calificaciones que se van a mostrar. Y ahí tenemos el mismo código. ¿Okay? Entonces, las calificaciones son las que se van a enviar de manera externa. Entonces, en el main vamos a invocar, este se llama mostrar, no se llama capturar. Mostrar. Después de capturar, vamos a mostrar las calificaciones que son esa n. Y por último, vamos a calcular el promedio, que también lo vamos a hacer en la función. Entonces, el calcular el promedio incluye sumar, como hacer el cálculo del promedio, que son esa parte. Lo voy a seleccionar, lo voy a cortar y lo voy a hacer función.
Entonces void, le voy a poner calcular promedio, recibe las calificaciones, el arreglo de calificaciones y recibe la cantidad de calificaciones. Y ahí me dice que el promedio no existe, ni tampoco existe la variable suma, que lo tengo que declarar aquí, en ese contexto de la función. Entonces, antes de utilizarlas, si recuerdan, el promedio es un flotante, float, promedio, y suma es un acumulador que lo comenzamos en cero. Calcular promedio, me faltó la boca. Entonces se calcula el promedio, pero esta variable promedio que declaramos y estamos ahí, únicamente existe aquí. Cuando se manda a llamar, estas variables al terminar la función desaparecen. Entonces necesitamos retornar este valor. Esta variable, este nombre, void, dice que esta función no fue robada. Aquí lo que le voy a poner es que me retorne un flotante para retornar esa variable hacia afuera. Entonces, en vez de que sea void, va a retornar un flotante y después de calcular el promedio, retornamos el valor de ese flotante que es el promedio. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos como una función completa, es decir, recibe parámetros y retorna un valor. ¿Okay? Las funciones en C solamente o no retornan nada o retornan un valor, pero pueden recibir varios parámetros. Entonces ya al final, para utilizar calcular promedio, después de capturar, mandamos llamar calcular promedio, le mandamos las calificaciones, le mandamos la cantidad de calificaciones y esa función me va a regresar el promedio. Entonces, el promedio va a ser igual a lo que me regrese la función calcular. ¿Sí? Si lo compilo, nomás para ver si no hay algún error, debe de funcionar igual. Pruébenlo, porque vamos a mover las funciones a un punto H. Aquí no es 2, aquí es N. Cantidad, calcular el promedio de esas N calificaciones. Más todo.
Voy a mover esas funciones. Primero las voy a seleccionar. Son 3 funciones. Las voy a cortar. Y voy a crear un archivo .h que se llame calificaciones.h. Aquí voy a incluir el stdio.h y voy a pegar las 3 funciones. Entonces este archivo de calificaciones contiene capturar calificaciones, mostrar calificaciones y calcular promedio. Entonces en mi archivo donde está el main, que ya queda más pequeño, voy a importar ese .h. Entonces lo incluimos calificaciones.h. Si recuerdan, les había comentado que las comillas que están ahí, o el mayor y el menor que, donde está el stdio o el stdlib, prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que el mayor y el menor que se utilizan cuando son .h que ya vienen dentro del lenguaje C. La que está entre comillas son .h que el usuario o el programador crea, ¿okay? Que no son parte del lenguaje. Entonces lo que se hace es como si cargáramos todas las funciones que están en ese .h dentro de este contexto donde está el main. ¿Okay? Dudas, preguntas para hacer un último ejercicio con arreglos. Vamos creando un último archivo que sería buscar.c. Y vamos a definir un arreglo de caracteres. Voy a poner aquí caracteres. Y si no le ponemos un tamaño, pero lo inicializamos, podemos escribir diferentes caracteres. Un carácter está representado por una las comillas simples. Entonces voy a meter diferentes caracteres. Y lo que vamos a hacer es crear un algoritmo para buscar un carácter que nos diga si existe y si existe en qué posición está. Entonces ahí el compilador lo que hace es crear un arreglo de tamaño 7 para guardar estos elementos, estos caracteres que están ahí. Y le vamos a pedir al usuario que escriba el carácter a buscar. ¿Okay? Entonces ese char, buscar, se lo vamos a pedir al usuario, que va a ser como la entrada hacia el algoritmo de búsqueda. Entonces, printf escribe un carácter a buscar. Y leemos el char o el carácter. Para leer un carácter es %c, el cual lo vamos a guardar en la variable buscar.
De hecho, mejor lo voy a cambiar el nombre para que no se confunda. Carácter. Porque bien podremos crear una función para buscar. Entonces, el algoritmo más sencillo se llama búsqueda lineal. Y la búsqueda lineal lo que hace es buscar desde la posición inicial hasta la posición final el carácter o el elemento que queremos buscar. Entonces, en un for vamos a ir pasando. La posición 0 es igual, o lo que contiene al carácter que estamos buscando. Por ejemplo, el usuario escribió la arroba es igual al carácter de esto. Vamos a pasar al siguiente hasta que encontremos el carácter que estamos buscando. La arroba es igual a la arroba que está en esta posición. Ah, pues sí, ya lo encontramos, justo está como a la mitad de la regla. Y como ya lo encontramos, ya no hay necesidad de seguir buscando en las siguientes posiciones. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero buscar la M? Como no existe, el algoritmo lo que va a hacer es pasar sobre cada uno de los caracteres hasta llegar al final. Como no lo encontró, pues debe ser que no lo encontró. Cuando ustedes vean estructuras de datos o su clase de algoritmia, van a ver un algoritmo que lo que hace es ir partiendo el arreglo en dos y ir buscando en esas mitades que van restando. Porque imagínense que sea 1.000.000 de elementos y queramos buscar un elemento que no existe, pues va a recorrer el algoritmo ese millón de elementos. Aunque la computadora lo hace rápido, pues es lento con buscar elementos en arreglos de tamaño muy grande. Entonces, lo que se hace es, ese algoritmo se llama búsqueda binaria, que lo que hace es una técnica que se llama dividir en ceros. Vas dividiendo el problema a la mitad y buscas en esas mitades que va a quedar. Entonces, en vez de buscar 1.000.000 de elementos, buscas a la mitad, lo vas reduciendo cada posición. Por eso lo van a ver ustedes ya que vean estructuras de datos y análisis y diseño de algoritmos, que es donde ustedes diseñan algoritmos que sean eficientes. Aquí este tipo de algoritmos fuerza bruta, es decir, voy a buscar en todo el arreglo. ¿Va? Entonces, ya capturé el carácter con un for. Vamos a irnos moviendo desde la posición 0 hasta la cantidad de elementos que tengo, que son 7. 7 caracteres. Y validamos si el carácter que el usuario escribió es igual al carácter que está en la posición I, quiere decir que ya encontramos el carácter. Y vamos a imprimir. El carácter que el usuario escribió, %C, está en la posición %I. Entonces, el carácter que el usuario escribió está en la posición o en el índice I. Y como ya lo encontramos, ya no necesitamos seguirlo buscando. Hay que romper el ciclo con el break. El break lo que hace es tronar, por así decirlo, el for. Y como ejemplo, si estamos buscando la arroba, aquí entra a la condición de que ya lo encontramos, imprime el mensaje y el break lo que hace ya no seguir buscando. Termina el for y ya termina la repetición. ¿Okay? De hecho, lo que podemos hacer es terminar como lo pusimos. Ya encontramos el elemento. Si terminó el for, o sea, si el for hizo todo el recorrido y nunca entró a la condición, quiere decir que no se encontró el elemento. Y fuera del for incluimos el carácter no está en la lista o no se encontró. El carácter %C no está en la lista. Diagonal N y acá un diagonal. Print F. Faltó la T.
dudas con la búsqueda lineal. Lo voy a compilar y lo voy a correr nada más para verificar que está correcta la búsqueda o el algoritmo. Entonces, este es buscar. A exit. El exit está en stdlib, entonces hay que incluirlo. De hecho, para no usarlo, le podemos poner return 0, que va a ser prácticamente lo mismo que el exit. Entonces el return 0 termina ahí la ejecución de la función. Buscar.exe. Escribe un carácter. Voy a escribir uno que no está, que el ejemplo que les puse fue la M. Me dice el carácter. Faltó aquí ponerle la variable. No, no. Buscar. La M. La M no está en la lista. Voy a correr de nuevo. Voy a escribir la arroba. Ya me dice, el carácter de la arroba está en la posición 3. Vamos a ver si es cierto. Entonces la B es la posición 0. Z la posición 1. El 4 es la posición 2. Y la arroba está en la posición 3 de la lista. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas?